La enfermedad de Parkinson idiopática es una condición neurológica crónica que afecta el movimiento. Es la causa más común de parkinsonismo, que es un término que describe un grupo de síntomas característicos como temblores, rigidez y lentitud en los movimientos. Esta enfermedad es más común en hombres mayores de 40 años. La palabra idiopática significa que no se conoce la causa exacta de la enfermedad. A pesar de esto, se cree que es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. En algunas familias, la enfermedad de Parkinson puede ser hereditaria. Esto significa que si uno de los padres tiene la enfermedad y hay una posibilidad de que los hijos también la desarrollen. Se han identificado varios genes que pueden estar involucrados en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entre estos genes, los más estudiados son el LRRK2 y la alfa-sinucleína. Las mutaciones en estos genes pueden afectar la función normal de las neuronas, llevando a su degeneración. Además de los factores genéticos, también hay factores ambientales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar Parkinson. Por ejemplo, toxinas. La exposición a ciertas toxinas, como la desmetilprodina, que es un contaminante que puede encontrarse en drogas ilegales, puede causar síntomas similares a los del Parkinson. Pesticidas. Con exposición prolongada a pesticidas también ha sido asociada con un mayor riesgo de Parkinson. Y finalmente, los traumatismos craneales repetidos, ya que las lesiones en la cabeza, especialmente si son recurrentes, pueden dañar las neuronas y aumentar el riesgo de Parkinson. Por otro lado, existen también factores protectores. Curiosamente, algunos hábitos pueden reducir el riesgo de desarrollar Parkinson. Por ejemplo, fumar tabaco y consumir cafeína parecen tener un efecto protector. Aunque no se recomienda fumar debido a los múltiples riesgos para la salud, este hallazgo sugiere que las sustancias en el tabaco y la cafeína pueden influir en los mecanismos biológicos relacionados con el Parkinson. ¿Qué pasa en el cerebro con esta enfermedad? El Parkinson se caracteriza por la pérdida de neuronas en una parte específica del cerebro llamada sustancia negra pars compacta. Estas neuronas son cruciales porque producen dopamina, un neurotransmisor que permite la comunicación entre las neuronas en las áreas del cerebro que controlan el movimiento. La dopamina actúa como un mensajero químico que envía señales entre diferentes partes del cerebro para coordinar los movimientos. En el Parkinson, la pérdida de neuronas dopaminérgicas lleva a una disminución de dopamina, lo que resulta en movimientos descoordinados y lentos. Los síntomas del Parkinson no aparecen hasta que se ha perdido aproximadamente el 80% de las neuronas dopaminérgicas. Los principales síntomas motores incluyen la bradicinesia o asinesia, los cuales son movimientos lentos y reducidos. Esto se manifiesta como dificultad para realizar tareas cotidianas como abrochar botones, escribir o incluso caminar. Las personas pueden notar que su letra se vuelve más pequeña, tienen menos parpadeo y su cara puede volverse inexpresiva. Otros síntomas son la rigidez, donde los músculos se vuelven tensos y rígidos. Esta rigidez puede sentirse como si los miembros estuvieran hechos de plomo. Si la rigidez se acompaña de un temblor, se describe como rigidez en rueda dentada. El temblor en reposo es un temblor que ocurre cuando las extremidades están en reposo y se calma cuando se mueve. Este temblor es a menudo más evidente en las manos y se describe como si la persona estuviera contando monedas. Y otra manifestación muy característica es la inestabilidad postural, que es la dificultad para mantener el equilibrio, lo que puede llevar a caídas. Este síntoma suele aparecer en etapas avanzadas de la enfermedad. Un hallazgo característico en el Parkinson es la presencia de cuerpos de Lewy, que son depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína en las neuronas. Estos cuerpos de Lewy son visibles al microscopio y se consideran un marcador histológico importante de la enfermedad, aunque no exclusivo. Por otro lado, los ganglios basales son estructuras profundas en el cerebro que juegan un papel crucial en el control del movimiento. Están compuestos por varias partes, incluyendo el estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Estas estructuras trabajan juntas para regular el tono muscular y coordinar los movimientos voluntarios. Cuando hay una falta de dopamina, como en el Parkinson, el equilibrio entre la dopamina y otro neurotransmisor, la acetilcolina, se ve alterado, llevando a los síntomas característicos de la enfermedad. El diagnóstico del Parkinson es principalmente clínico, basado en la observación de los síntomas. Se busca la presencia de bradicinesia junto con al menos uno de los siguientes síntomas: temblor en reposo, rigidez o inestabilidad postural. También se consideran otros factores como un inicio asimétrico de los síntomas y una buena respuesta a la levodopa, un medicamento que aumenta los niveles de dopamina en el cerebro. La ausencia de respuesta a levodopa puede sugerir otros tipos de parkinsonismo. No existe una cura para el Parkinson, pero hay tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas. Como la ya mencionada, levodopa es el medicamento más efectivo para el Parkinson. Este fármaco es un precursor de la dopamina que se convierte en dopamina en el cerebro. Se administra con inhibidores de la dopa descarboxilasa periférica, como carbidopa o benseracida, para mejorar su eficacia y reducir los efectos secundarios como las náuseas y mareos.
Otro grupo de fármacos son los inhibidores de la COMT, como la entacapona. Estos medicamentos ayudan a prolongar el efecto de la levodopa al evitar su degradación, así como otros fármacos que son agonistas dopaminérgicos, como el ropinirol. Estos medicamentos imitan la acción de la dopamina en el cerebro. Pueden tener efectos secundarios como alucinaciones y problemas de control de impulsos. Y entre otros fármacos que se utilizan están los inhibidores de la MAO, como la rasaguilina, que ayudan a aumentar los niveles de dopamina al evitar su degradación, y la amantadina, que es un medicamento antiviral que también tiene efectos beneficiosos en el control de los movimientos involuntarios. Las complicaciones del tratamiento, a medida que la enfermedad progresa y los pacientes usan estos medicamentos durante periodos prolongados, pueden desarrollar complicaciones motoras. Una de las complicaciones son las fluctuaciones motoras. Esto quiere decir que se presentan episodios donde el efecto de la medicación disminuye, denominado un estado de off, y los síntomas reaparecen antes de la próxima dosis. La más común es el deterioro de fin de dosis o wearing off, que se maneja ajustando la dosis o usando otros medicamentos como los inhibidores de la COMT. Y la otra complicación son las discinesias, que son movimientos involuntarios que pueden ocurrir en el pico de la dosis de levodopa. Se manejan ajustando la dosis o usando medicamentos como amantadina. Hay tratamientos avanzados para los pacientes que no responden bien a los tratamientos convencionales, y las opciones son la estimulación cerebral profunda, que involucra la implantación de electrodos en el cerebro para estimular las áreas afectadas. Es especialmente útil en pacientes menores de 70 años sin deterioro cognitivo, así como bombas de infusión de levodopa, donde se administra levodopa directamente en el intestino delgado para un suministro continuo, y la bomba de infusión de apomorfina, que administra apomorfina, el cual es un potente agonista dopaminérgico, a través de una bomba subcutánea. Existen otras enfermedades similares, como la atrofia multisistémica, la cual es una condición neurodegenerativa que afecta a múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo los sistemas motor, autonómico y cerebeloso. Se divide en dos tipos principales: la atrofia multisistémica, donde predomina el parkinsonismo con bradicinesia, rigidez y trastornos posturales. A diferencia del Parkinson idiopático, los síntomas suelen ser simétricos y la respuesta a levodopa es pobre. Y la otra forma de atrofia multisistémica, donde predominan los síntomas cerebelosos, como ataxia de la marcha y Hables candida. Ambos tipos pueden presentar disfunción autonómica, como hipotensión y problemas urinarios. Otra enfermedad similar es la parálisis supranuclear progresiva, la cual es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por síndrome parkinsoniano con bradicinesia, rigidez y frecuentes caídas hacia atrás, distonía de cuello, es decir, rigidez en la parte posterior del cuello, parálisis de la mirada vertical o dificultad para mover los ojos hacia arriba y hacia abajo, demencia subcortical, es decir, problemas cognitivos que afectan el pensamiento y la memoria. Esta parálisis supranuclear progresiva responde mal a la levodopa y los pacientes pueden desarrollar signos de pseudovulvar. Por otro lado, otra enfermedad que puede ser similar es la enfermedad con cuerpos de Lewy difusos, la cual comparte características con el Parkinson y la demencia, y se manifiesta con los síntomas de parkinsonismo, el deterioro cognitivo con dificultades de memoria y pensamiento, y alucinaciones, ya sea visuales, que pueden ser muy realistas. A diferencia del Parkinson idiopático, la progresión de los síntomas cognitivos y psiquiátricos es más rápida. Y por último, la otra enfermedad que puede semejarse al Parkinson idiopático es el parkinsonismo inducido por fármacos, donde ciertos medicamentos pueden causar síntomas similares a los del Parkinson al bloquear los receptores de dopamina. Estos incluyen los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, y algunos antieméticos, como la metoclopramida. El parkinsonismo inducido por fármacos suele mejorar al suspender el medicamento causante. Para el diagnóstico diferencial se utiliza el DAT-scan, que es una técnica de imagen que utiliza un marcador radioactivo para visualizar la densidad de los transportadores de dopamina en el cerebro. Ayuda a diferenciar entre el Parkinson idiopático y otros tipos de parkinsonismo, así como entre temblor esencial y parkinsonismo farmacológico. El Parkinson es una enfermedad compleja que afecta tanto los movimientos como otros sistemas del cuerpo. La investigación continúa para entender mejor sus causas y desarrollar tratamientos más efectivos. Los avances en la genética y las terapias celulares y génicas prometen mejorar el futuro manejo de esta enfermedad debilitante. Recuerda, infórmate, no te automediques. Medica Net.